hay que tener paciencia. Y yo le dije, bueno, pues vamos a hablar de la paciencia entonces. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor para que abra tu corazón y puedas entender, para que el diablo no te robe más la semilla. Padre, en el nombre de Jesús, ruego en esta mañana que el Espíritu Santo toque los corazones, las mentes, Señor, para que tu palabra, Señor, caiga en un buen corazón, Señor. Para que tu palabra, Señor, crezca en los corazones, Señor, y liberte, Señor, a aquellos que están a esclavitud del pecado, Dios mío. Bendice al oyente, reprendemos al diablo, sus mentiras, Dios mío, y proclamamos victoria en los corazones en este día, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ustedes saben que la ciencia, o sea, la paciencia es la ciencia de la paz. Es decir, hay que tener conocimiento de cómo encontrar la paz. Hay muchos que buscan la paz pues retirándose a lugares desiertos donde no hay mucho bullicio, donde no se encuentra el estrés cotidiano de cada día. Viajar en metro te produce un estrés tremendo. Trabajar 12 horas te produce un estrés al tiempo. Y entonces necesita uno pues despejarse, salir a lugares desiertos, pues salir de vacaciones para despejarse, relajarse y buscar esa paz que uno siempre necesita. Pero tener conocimiento de cómo hallar la paz, ¿verdad? Porque por medio de la paz nosotros tenemos descanso en nuestras almas. Y hay que ser paciente para encontrar todas esas herramientas o instrumentos que Dios nos da para poder llegar al reino de los cielos. Amén. A las promesas de Dios. Así que, pensando yo en esto de la paciencia, yo tengo que hacer muchas filas diariamente, cuando tengo que ir al banco, cuando tengo que ir a pagar boletas. Me imagino que el José, que es el messenger, cada vez que ve las filas esas larguísimas para agarrar el bus, uno le entra como una cólera por dentro, ¿verdad? Y se vuelve impaciente, no avanza la fila, ¿verdad? Y uno puede entrar en estrés, y eso produce rabia, produce acumulación de nerviosismo, y cuando tiene uno una oportunidad la descarga con los hijos, con la esposa, con el primero que llega. Pero cuando uno está haciendo una fila, por ejemplo, y se vuelve impaciente, ¿verdad? Para tener una clave de cómo volverte paciente en una fila, por ejemplo, es pues hacer algo, ¿verdad? Algunos escuchan música, otros leen y van haciendo algo y se vuelven pacientes para lograr su objetivo. Ahora, ¿qué es la paciencia? Lo busqué en el diccionario y dice: capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es la paciencia. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Cuando tienes que hacer un doctor, por ejemplo, tiene que ser paciente a la hora de usar el bisturí para hacer una línea recta y que no te dejen esas cicatrices medio feas, sino que tienen que ser pacientes a la hora de hacer las cosas. Punto número 3, facultad, y esta es la que más me gusta, dice: facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Qué interesante esta definición, ¿verdad? Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Cuando yo hablo con los jóvenes, les digo: ¿qué es lo que más desean? Me dicen: quiero dejar las drogas. Pero dejar las drogas no es llegar y estar en remar 2 meses y ya está. Muy pocos lo consiguen en poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay que volverse pacientes. Hay que tener paciencia, la ciencia de la paz. Hay que tener paz para esperar pacientemente en el Señor. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, ¿verdad? La mayoría de los jóvenes se vuelven impacientes y quebrantan ese deseo que tuvieron un día. Cuando un hombre y una mujer se conocen, igualmente se vuelven impacientes. Enseguida quieren verse, enseguida quieren tocarse, enseguida quieren conseguir los objetivos. Y no es así. Hay que ser paciente. Las promesas que Dios da al hombre se tienen que hacer con paciencia, hay que esperarla en paciencia. Amén. El apóstol Pablo dice: mejor me sería estar ya con Cristo
pero por causa de la obra en la tierra tengo que quedarme acá. Él se estaba volviendo impaciente. Él sabía que estar con Cristo era mucho mejor. Si yo preguntara, ¿dónde prefieres estar? Me imagino algún cristiano que ame al Señor dice, yo prefiero estar con Cristo. Pero por causa de la obra, prefiero estar aquí. Así que, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Esas son definiciones de la paciencia. Y hay que tener capacidad para soportar algo porque somos personas que estamos sujetos a presión continua y tenemos que ser pacientes, sobre todo los responsables. Así que vamos a ver un caso, por ejemplo, el pueblo se impacientó mientras esperaba a Moisés y sin verdadera fe decidieron que tenían que tener algo que pudieran ver. La impaciencia, la incredulidad condujeron a la idolatría y la idolatría los llevó a la inmoralidad. Ustedes ya conocen este pasaje, ¿verdad? Estaba el pueblo que había salido de Israel y Moisés subió arriba al monte a hablar con el Señor. Y el Señor ya le estaba dando los mandamientos de cómo debían conducirse. Y el pueblo, como todavía no tenían la ley, los mandamientos de Dios, porque Moisés tenía que traerlos, se impacientaron y empezaron a hablar uno por aquí, a hablar el otro por allá. Y empezaron a escucharse el uno al otro y empezaron a hacer ídolos, porque claro, venían de Egipto y Egipto tenía cientos de dioses. Entonces ellos quisieron formar uno a su manera y empezaron a agarrar el oro de las orejas de aquí y de allá y se hicieron un becerro. Esa impaciencia les llevó a entrar en la idolatría. Y la idolatría dice que los llevó a la inmoralidad, porque ahí empezaron a bailar reggaetón, a bailar salsa merengue y la lambada. Todos bailes sexuales, sensuales, y fornicaron. Y cuando llegó Moisés allí, que era un hombre con mucho temperamento, agarró la ley de Dios y la rompió en pedacitos. Del celo que tenía de ver que ese pueblo se estaba volviendo a la inmoralidad. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros que hemos recibido promesas de Dios, nos ocurre lo mismo? Por no ser pacientes de esperar en esas promesas que Dios da a sus hijos, empezamos a bailar reggaetón, a ver cosas que no convienen, a actuar de forma que no conviene, y pensamos que la misericordia de Dios nos va a alcanzar. Yo siempre he dicho que Dios lo que promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios dice que produce salvación, pero también promete que hay condenación. O sea, no se crean que todo el campo es de orégano. ¿Me entiende? Como Dios es santo, como Dios es bueno, hagamos lo que hagamos, nos va a respetar. Sí, pero aprende a respetarle tú a Él, que eso es lo que queremos que aprenda. Así que no nos pase lo que al pueblo de Israel. Tenemos promesas que vamos a heredar mientras nosotros nos conduzcamos en paciencia hasta alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Hay hombres cuando se agarran a la ley, a la palabra, dice, Dios ha establecido que el hombre debe de tener ayuda idónea, una mujer, y viceversa. Y a veces nos desesperamos tanto que buscamos a la mujer o al hombre no esperando los tiempos de Dios. Porque hay que esperar en las promesas. ¿Quién será? No lo sé. Tú a lo mejor en esa impaciencia buscas una mujer y a lo mejor no es la que Dios quería darte. Y sí, tienes mujer, pero vas a tener pleitos y contiendas durante el resto de tu vida. Y tienes una mujer o un hombre. Pero a lo mejor tienes ya 70 años y el hombre te lo da a los 70. Y a lo mejor esos días que te restan son los mejores y más felices de toda la vida que tuviste. Pero esperaste en las promesas de Dios. Y podemos verlo en el caso de Abraham, por ejemplo. La impaciencia de Sara le llevó a entregar a su sierva, a su marido, para que le diera hijos, y no esperó en la promesa de Dios. Dios le había prometido un hijo a Abraham, pero no le dijo que se lo iba a dar ya, no sé a qué edad lo tuvo, a los, ¿alguien lo sabe? A los 90, a los 90 dio a luz, ¿no? Y claro, ellos dirían, bueno, Dios me dio una promesa que me iba a dar un hijo, ya tengo 90 años y todavía no nace, ¿qué pasa? Sara se impacientó y entonces alquiló un vientre, que ahora está muy de moda eso de alquilar vientres de alquiler. Y le dijo, mira, agarra a una de nuestras siervas y que te dé un hijo y ya tenemos un hijo. Esa fue la respuesta carnal y humana que ella vio. El hombre, bueno, dijo, vale, pues está bien. Y le dio un hijo, pero ese hijo hoy es enemigo del pueblo de Dios.
Y eso les pasa mucho, que se vuelven impacientes, buscan una mujer o buscan un hombre y luego viven el resto de sus vidas con conflictos y contiendas. Pero a veces es mejor volverse paciente, escuchar la voz de Dios y esperar en la promesa que Dios te ha dado o que quiere darte. Pero hay que ser paciente. Amén. Y cuando uno se vuelve impaciente, hermano, comete locuras. Uno puede tirar la casa por la ventana. Uno puede cometer, bueno, pues cosas como estas, como la de Sara. Sí, nos va a dar un hijo, pero ¿cuándo? Pero Abraham esperó pacientemente. Y fue probado, ustedes saben ya, conocen la historia, pero luego tuvo un hijo que fue de bendición hasta que Abraham murió. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos capítulo 10, versículo 32. ¿Lo tenemos? Dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Y aquí hay un montón de estudios que si nos involucramos en ellos hay cosas bien. Yo vi varias, 6 puntos, por ejemplo. Punto número 1 a considerar: después de haber sido iluminados. Esto suena como a Buda, Hare Krishna, ¿no? Pero es que hay muchos que no tienen luz. Cristo es la luz del mundo. Y cuando alguien no tiene la luz en su vida, es alguien que está en tinieblas, es alguien que está en oscuridad. No ve. Él vive una vida secular, normal, que aparentemente son hombres respetuosos y no se meten con nadie. Pero dice la palabra de Dios, dice el apóstol, que después de haber sido iluminados. Es decir, no es que suene a Buda o a Hare Krishna o tuviste fuego del cielo. No, es que las tinieblas que había en ti desaparecieron al venir Cristo y fuiste iluminado, que fue lo mismo que hizo Dios en el principio. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y cuando vino la luz, separó las tinieblas de la luz. Pues así hay muchas vidas que tienen que ser separadas, viven en tinieblas y son iluminados. Es decir, viene Cristo al corazón del hombre y te ilumina. Y entonces empiezas a ver. Punto número 2, dice: los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Mira, cuando uno es iluminado, cuando uno ya empieza a ver las cosas como Dios quiere, ¿verdad? Porque antes veíamos las cosas como nosotros veíamos y le pedíamos perdón a Dios. Pero cuando somos iluminados, ya vemos las cosas a la manera de Dios. ¿Me entendieron? Y entonces, al verla a la manera de Dios, entonces cuando vienen los padecimientos y gran combate. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios quiere enseñarnos a ser guerreros. Es decir, tenemos que luchar contra nuestra carne, que es pecaminosa, es abusiva, siempre quiere buscar lo suyo, siempre quiere abastecerse de todas sus necesidades carnales, sexuales, ¿verdad? Todas esas áreas. Y dice que sostuviste gran combate de padecimiento. Padecer por causa del reino de los cielos es un conflicto, hermano. Conflicto con la familia, conflicto con el trabajo, conflicto contigo mismo. Pero hay que sostener gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Vituperios y tribulaciones. Dije, ¿qué será eso? Vituperios y tribulaciones. Y lo busqué. A ver dónde lo apunté. Vituperios. ¿Dónde lo puse? Porque tengo tantas letritas por aquí. Vituperios y tribulaciones. Y eran 2 definiciones muy interesantes. Vituperios.
aquí está. Oprobio que se dice a uno, acción o circunstancia que causa afrenta o desorden. Ese es vituperio. Y tribulaciones, aflicción moral, persecución, adversidad que padece el hombre. Y son dos cosas diferentes. Cosas que te tienes que enfrentar y otras que tienes que padecer. Porque, por ejemplo, cuando alguien llega a la casa y le dice a sus padres, tiene que enfrentarse. Eso es, pues, es un vituperio. Es una afrenta que tienes que recibir tú, decir, he conocido a Cristo, sientes vergüenza, sientes temor, sientes, de dentro sientes conflictos, ¿verdad? Y luego vienen las tribulaciones. Cuando tus padres te dicen, a ti te lavaron el cerebro. Nosotros somos católicos de toda la vida, o somos esto, somos lo otro, y te lavaron el cerebro. Ahí viene la tribulación, porque estás recibiendo por parte de tus seres queridos esas aflicciones, ¿verdad? Cuando recibes de alguien que ama respuestas que no esperabas recibir. Así que seguimos, punto número 3, son vituperios. O sea, después de haber sido iluminados, tuvimos padecimiento. Punto número 3, pasamos por vituperios, por tribulaciones. Punto número 5, dice que de los presos también os compadecisteis. ¿Qué significa esto? Porque dando vuelta, el apóstol está resumiendo una serie de cosas para que nosotros entendamos que todas estas cosas que él está resumiendo tienen que ser hechas con mucha paciencia. Pasar por tribulaciones, padecer combate. Y a veces llegué a pensar y decir, oye, pues si estaba mejor en el mundo. Cuando no era creyente, oye, eso no eran problemas. Pero cuando fui iluminado y conocí al Señor, todo eso que yo desconocía ahora es un conflicto, es una batalla diaria. Y el Señor empieza a dar una serie de reglamentos para que nosotros nos conduzcamos por ella. Gran combate de padecimiento, tribulaciones, vituperio. Fuimos, decía el apóstol, fuimos hechos espectáculo, y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y luego dice, porque de los presos también os compadecisteis. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos se compadecen de aquí de los presos? Sí, pero nunca vas a verlo. Ay, los hermanos están presos. Ya ahí, pero nunca vas a verlo. ¿Me entendieron? Ay, los hermanos están enfermos y nunca vamos a verlo. Tengo 2 asignaturas pendientes con una hermana que tuvo un problema de una operación y todavía no he ido a verla, y tengo esa congoja dentro de mí y mi conciencia me redarguye y me dice, sí, hablas mucho de que hay que visitar a los enfermos y a los presos, pero luego no lo hace. De los presos también os compadecisteis, tuvisteis compasión por ellos. ¿Qué significa eso? Significa que ahí hay una aflicción también, porque es molestoso a veces tener que dejar de hacer tus cosas para hacer lo que corresponde en el Señor. A veces le damos más prioridad a nuestros trabajos, a lo que nos toca hacer, que lo que realmente el Señor nos demanda. Yo me he dado cuenta en el ministerio que sí, que he trabajado mucho en la obra. Sí, Señora, estoy en tu obra. Hoy fui a venta, hoy arreglé el camión, hoy cargué cajos, hoy hice pasteles. Pero luego no tuve compasión de los presos, luego no evangelicé, no prediqué, no hice lo que realmente debería haber hecho. Algunos terminan el día y solo quieren ir a ver a su familia, o irse a un parque, o no, que no le molesten, cuando en realidad hemos hecho todo, pero no hemos hecho el principal objetivo de tener a Cristo en nuestra vida, que es evangelizarle a otro, hablarle, como si es tu abuela, tu tía, quien sea. Primero los tuyos, y si no te escuchan, id por toda la tierra. Amén. Así que, punto número 6, cuando dije el 5, de los presos os compadeciste, significa que hay que tener paciencia para hacer todas esas cosas. Se necesita mucha paciencia para pasar tribulación, para pasar vituperio, ¿verdad? Y el punto número 6 dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Despojarte de las cosas con gozo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me puedo despojar yo de algo con gozo? Que llegue un hermano y te diga, oye, qué tenis más linda.
¿Es un bien o no es un bien? Una chaqueta, una camisa, un pendiente, un anillo, cualquier cosa. Dice que al desprenderte de ellos lo debes de hacer con gozo. Ellos lo hicieron. Como dice la Escritura, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y luego dice el apóstol, todo esto has pasado, esos 6 puntos que te acabo de dar, todo esto has pasado sabiendo, porque el que no lo sabe, no lo hace. El que no lo sabe no es vituperado, el que no lo sabe no está dispuesto a padecer, el que no sabe esto no está dispuesto a tener misericordia con los presos, ¿verdad? El que no sabe esto no se desprende de sus bienes con gozo. Si algo me gustó del hermano Roberto cuando se fue, él sacó todo. Dice, mira hermano, ni tele, ni nada, no, solo me llevo lo justo. Sacó tele, sacó DVD, lo dejó por aquí, se lo dio una de hermano aquí, un hermano allá, y el Señor suplirá allá. Esas palabras me reconfortaron, porque se llevó su bolso, su ropa, sus cosas, para no ser carga ya. Pero hubo cosas que estoy seguro que más de uno hubiese cargado, con la tele, con el video, con el monopatín, con los juguetes del primo. Y él dice, no, solo lo que es justo. Y esa actitud, a veces como que, sin darte cuenta, a mí personalmente me produce gozo de ver que no está sujeto a los bienes materiales. También hay que ver qué cosa. Pero sabiendo, podemos hacer todo eso que tenéis en vosotros, una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que tienen una herencia en los cielos? A ver, levanta tu mano. ¿Tú tienes una herencia? Eso significa que tienes algo allá por recibir. Cristo murió y entonces somos herederos del reino, ¿verdad? Y esas promesas deben de cumplirse en el creyente, en el que cree, no en el que está apuntado a una religión. ¿Me entendieron? Yo no porque sea mahometano voy a llegar al reino, no porque sea evangélico voy a llegar a alcanzar las promesas, no porque sea del Islam voy a alcanzar las promesas que Dios ha dado a sus hijos. Sino que cumpliendo las promesas, o sea, cumpliendo las leyes, los mandamientos, por gracia, voy a llegar a recibir las promesas. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, dice, y mira qué interesante el punto 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué dice? Es necesaria. ¿Qué dice que es? Es ¿el qué? ¿Para qué? Oye, le voy a dar un 7, aprobado. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, necesitamos, primero dice, no perdáis. Es decir, se puede perder. No perdáis vuestra confianza. Mira, cuando los padres, ¿verdad? Cuando yo recuerdo en mi caso, la primera vez que yo le dije a mis padres, mira, voy a cambiar, voy a dejar de drogarme, ellos me creyeron. Pero como volví a hacer lo mismo, la confianza que ellos me tenían se empezó a perder hasta que ya desconfiaban de mi sombra. ¿O no? Así que esa confianza, para volver a ganármela, tuvo que ser por obras, no fue por boquilla. No, porque ya estaban cansados y habían perdido toda esperanza, toda confianza de que yo lo que decía no lo cumplía. Era un mentiroso, era un falso, era un hipócrita. Eso es lo que yo era. Cuando conocí al Señor fui iluminado, entonces ya ellos empezaron a ver el testimonio, las obras que yo hacía, y entonces empezó a agarrar de nuevo esa confianza que me tenían en el principio. Pero dice, no perdáis la confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios. No es que nos apuntemos, bueno, yo estoy en remar, hermano, soy salvo. Mentira. Yo conozco gente en remar que llevan más de 5 años y no son salvos. Y no te lo voy a señalar con el dedo. ¿Por qué?
porque no hacen la voluntad de Dios, no se evangelizan ni ellos mismos. Con eso te digo todo. Y yo cada día tengo que estar evangelizándome. Así dice el Señor, no hagas esto, y cometo infracciones. Y tengo que evangelizarme yo mismo para darme cuenta de que Dios me ama. Y esa voz que te susurra y te dice, bueno, y calla, y calla, y calla, y la vocecita te vuelve otra vez a llegar, ¿verdad? Pero tenemos que evangelizarnos a nosotros mismos para evangelizar a otros. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Pero qué es necesario? La paciencia. Gálatas 5:22 dice: Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto que Dios da. Es un fruto que tiene el Espíritu Santo. Hay personas que son muy impacientes. Por eso dice la Escritura: pacientemente esperé yo en Jehová, mi Dios, mi Salvador. Amén. Pacientemente. Vendrán conflictos, vendrán temores, vendrán tribulaciones, pero dice la Escritura que pacientemente esperé yo a Jehová. Ahora, yo pregunto, si es un fruto del Espíritu Santo, yo pregunto, ¿aquellos que no tienen el Espíritu Santo podrán tener la paciencia? Porque yo recuerdo que hay filas, cuando yo hago la fila, hay filas que soy paciente, pero hay otras filas que soy impaciente. ¿Y sabes qué hago? Vengo mañana y me voy. Unas filas largas. Digo, bueno, voy a aprovechar y voy a hacer otro trámite que tiene una fila más corta. Pero esta voy a perder aquí todo el día y al final voy a dejar de hacer la otra. Voy a hacer la otra y luego vengo. Y me vuelvo impaciente a la hora de esperar. Y yo pregunto, ¿será así en el reino de los cielos igual? Que a veces que tenemos que estar haciendo fila y nos volvemos impacientes y vemos que el mundo avanza y cada uno vive a su manera, y algunos, ¿sabes qué hacen? Se salen de la fila. Dice, bueno, ya vendré mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y los hay, créeme, que los hay. Que se salen de la fila. Imagínate, para llegar al reino de los cielos, imagínate que es una fila. Y la ven tan larga, hoy tantos años de cristiano. Cuando yo llegué a remar, una de las cosas que me dijeron fue: aquí no se fuma. Y se me hizo tan larga esa fila. Y dije, pero no, si yo no he venido a dejar el tabaco, he venido a dejar la droga, no el tabaco. Pero tuve que esperar pacientemente para dejar eso. Y hoy soy libre de esa esclavitud. Algunos se salen de la fila, no, venga otro día. Y te digo en eso como te digo en todas las áreas. Pues tú imagínate que en el reino de los cielos diga, yo quiero ser cristiano, yo quiero a Cristo. Te pones en la fila y te dice, mira, aquí no se fuma, no se bebe, no se toma, no hay fornicación, no se dice la mentira, no hay borracheras, no hay orgía. Y empiezan a darte una serie de requisitos, leyes, mandamientos de Dios. Y dices tú, pero si esto es ser cristiano, vengo mañana. Voy a disfrutar todavía un poquito. ¿Me entendieron? Y yo pregunto, si Dios mismo te llama a las filas ya, porque te llama ya, es día de salvación, significa que hoy es tiempo de Dios. Ya has tenido tiempo para hacer lo que te ha dado la gana. Ahora estás en la fila del Señor. Y pacientemente, porque hay muchos hermanos en la fe, y por eso tenemos que estar amonestándonos continuamente los unos a los otros. Hermano, no hagas esto, hermano, no haga otro, hermano, no se me salga de la fila, hermano, no se me cuele, tranquilo, vaya con paciencia. Y tenemos que armarnos de paciencia para alcanzar la promesa. ¿Me entendieron? Y en esa fila vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, vendrán circunstancias, vendrán vituperios, pero tenemos que permanecer firmes en el Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11. Primera de Timoteo 6, 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y dice, y sigue
la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. La mansedumbre pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Significa que tenemos que seguir a la paciencia. Cuando tenemos que estar en esa fila que hablemos antes, tenemos que estar ahí, tenemos que seguir siendo pacientes. No podemos decir, me salgo de la fila mañana. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna, y para llegar a esa vida eterna, obviamente, tenemos que seguir. Entre otras muchas cosas, una de ellas la paciencia. Mira, hay hermanos que me dicen, hermano, quiero hablar con usted, y en cuanto me dicen quiero hablar con usted, me entra una impaciencia. Me vuelvo impaciente porque primero ya sé lo que me va a decir, y segundo, no va a recibir la respuesta que le voy a dar. Entonces mejor es no gastar saliva. ¿Para qué? Si luego le hablas y no te hace ni caso, ya viene ya preconcebida con lo que él va a hacer. Entonces viene a justificarse delante de ti lo que él ya quiere hacer, no viene a pedir consejería. Y cuando me dice, hermano, quiero hablar con usted, me entra una impaciencia, pero yo como autoridad tengo que armarme de paciencia y escucharle toda la basura que me va a contar. Porque hay cosas que son puras tonteras y nada que ver. Pero hay que escucharle. Se desahoga y luego le ministra, le enseña, le dice el camino por el cual debe andar y luego ni te pesca. ¿Qué te parece? Dice, estoy aquí gastando saliva, gastando mi tiempo, y luego resulta que le doy el camino correcto conforme a la voluntad del Señor y luego ni te pesca. Pues vaya. Pero hay que armarse de paciencia, escucharle, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos aquí? A mí me vienen con una de estupideces, mis hijos, papi, que la Play, que la no sé qué, y ¿por qué aquí? ¿Y por qué el búho tiene 2 ojos? Y empiezan y tienes que armarte de paciencia. O con mi esposa cuando tenemos que hacer la tarea, ¿no? Se escribe así, y hay que tener mucha paciencia hay que armarse. Pero dice seguir la paciencia, porque a medida que la practicamos, eso va a ser un fruto en nuestra vida, va a ser un talento, va a ser algo precioso que van a ver en nosotros. Amén. Cuando vengan situaciones difíciles, lo digo también para los responsables, que llegan algunos pesaditos y oye, es que este hermano no hace caso. Tienes que escucharle. Amén. Bien. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. A eso voy. Claro, yo como autoridad, aunque un tipo me caiga pesado, tengo que exhortar con paciencia, porque era lo que estaba hablando antes, que hay unos que no hay ni que escucharles, pero por amor a ellos, les vamos a escuchar, y luego exhortarle. Y dice, con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero yo digo, si yo tengo que exhortar con paciencia a este tipo de personas, ¿por qué debo de hacerlo? Porque si no lo hago, porque ¿sabes qué está diciendo? Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo la palabra. Y yo me quedaba pensando, instar, ¿qué es eso? La palabra instar, y le daba vuelta y no entendía, instar. Y es que insistas a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tienes tiempo para hablarle, y fuera de tiempo, cuando no es tu tiempo, también le puedas exhortar. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Repetir la súplica o petición, insistir en ello con ahínco. Esa es la definición que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Insistir con ahínco.
cuando estamos amonestando a los demás con paciencia y doctrina. Porque ¿sabes qué pasa? Si nosotros no nos armamos de paciencia y no ministramos a esas personas cuando hay que ministrarla, dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído a muchos, que se desviarán escuchando las fábulas. ¿Tú sabes lo que es una fábula? Un cuento chino. Cuando te viene alguien a contar un cuento chino que allá Dios está creando hijos en el planeta Júpiter y empiezan a... Y claro, como tienes comezón de oír cosas nuevas, pues vas y inclinas tu oído y te desvían de la verdadera fe, que es creer a Jesús. Mira, cuando los discípulos habían creído a Jesús, Dios le dijo, mira, ya las prácticas de la ley ya murieron, hay que hacerlas internas. Por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión era un pacto que Dios había hecho con Abraham de circuncidar al niño al 8º día, cortándole el prepucio y quitándole la carne, para que perteneciera al pueblo de Dios. Pero eso ya no se debía de practicar después de que vino Cristo, porque la circuncisión no es hecha en la carne, sino en el corazón. Y entonces hay muchos que llegaron y dijeron, no, sí hay que ser cristiano, pero hay que circuncidarse. Es decir, le estaban diciendo, mira, podemos ser salvos por gracia, pero también debemos de practicar la ley. Por eso dice el apóstol que redarguye, reprende y exhorta con paciencia y doctrina. Porque si no lo hacemos, nosotros como autoridades que estamos para enseñar a otros, estamos cometiendo una infracción. Porque si no le instruimos en la verdad, ellos luego al final van a escuchar doctrina de demonio. Pero si tú le amonestas, le corriges y le enseñas constantemente, cuando venga un tipo raro de esto a predicarle un evangelio medio extraño, él, como ya está amonestado, va a poner en juicio aquello que le están enseñando. Y entonces, ¿qué hace? Lo examina. Dice, esto no es de Dios. Claro, como no es amonestado, mira, cuando tú no corrijas a un niño de pequeño y le dejas que haga lo que quiera, que haga lo que quiera, que haga lo que quiera, cuando tenga 17, vete a decirle que haga lo que tú quieras. Pero si tú de pequeño le instruyes, le corriges, le enseñas, aunque sea pesado, y a veces nos volvemos impacientes, y le decimos, que haga lo que quiera. ¿Te ha pasado eso? Cuando te toca a cargo a alguien, dice, si es mayor, que haga lo que quiera. Pero es que luego nos va a venir a pedir cuentas el Señor a nosotros. ¿Dónde está tu hermano? No, Señor, si él me tuvo hasta aquí. Pues debemos de ser pacientes. Amén. Pacientes. ¿Por qué? Porque debemos exhortar con paciencia y doctrina. Para que estas almas que son inconstantes en todos sus caminos, cuando les vengan con doctrinas o fábulas medias extrañas, ellos examinen y digan, porque ya sé, estoy instruido. Amén. Así que tenemos que instar, es decir, repetir la súplica o petición, insistir en ella con ahínco, ponerle impulso, fuerza. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Vamos a ir rapidito, para no pasarme de los 45 minutos. Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? Y sirviéndoles aún. Sirviendo a los santos, ¿saben qué significa? No es que sirvan al pastor, que también es santo. Cuando dice el servicio a los santos, está hablando en general, porque la iglesia supuestamente ¿qué tiene que ser? Santa. Significa que el servicio a los santos significa el servicio de los unos a los otros en santidad, porque lo hacemos por amor a su nombre. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, lo que estáis haciendo, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, es decir, servirnos los unos a los otros. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿se dan cuenta?, heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó la promesa. ¿Pero qué hizo este hombre? Esperó en la promesa, no se arrancó con los tarros. La esposa sí se arrancó con los tarros y él también se arrancó un poquito. Tenía que haber sido más radical y decirle: no, no te pases, que la promesa viene de Dios y no viene de parte tuya. Se volvieron impacientes. Ahora, tú imagínate un hombre ya con 70 años y no existía la Viagra en aquel tiempo. No sé, ya la otra con edad, no sé si podría fecundar. Bueno, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener? ¿Hasta cuándo? Pero hermano, dice que Abraham, durante todo el peregrinaje de su vida, ¿sabes qué él iba pensando? Escucha bien lo que te estoy diciendo, desde que le dio la promesa hasta que la cumplió, ¿tú sabes qué iba pensando Abraham? Que no sé en qué pasaje viene, pero viene. Dice que Abraham en todo su peregrinaje, él iba creyendo que Dios era poderoso para conceder lo que había prometido. Y no sé cuántos años pasó desde que se lo dijo hasta que se cumplió. Pero a mí eso me da que pensar, porque cuando nosotros recibimos una promesa de Dios, nos volvemos impacientes. Y entonces, en vez de estar en todo nuestro peregrinaje hasta que se cumpla la promesa, es decir, bueno, Señor, si tú has dicho que voy a tener una compañera, no sé cuándo me lo va a dar, pero sí tengo que pensar de la misma manera que hizo Abraham, que es que Dios es poderoso para conceder lo que Él ha prometido. ¿Me entendieron? Entonces, en mi mente yo tengo que ir pensando que Dios va a cumplir lo que me ha prometido, si es que te lo prometió. Porque hay algunos que se hacen sus propios regalos. Ah, Dios me va a dar, como aquel que en remar oraba y decía: Señor, mándanos un camión de plata. ¿Me entiende? O sea, Señor, mándanos una furgoneta llena de plata. O sea, de dinero, un saco de billetes. O sea, eso está fuera de lugar, ¿me entendieron? Entonces hay peticiones, hay ideas que no son promesas de Dios, pero sí que hay promesas de Dios que sí se tienen que cumplir siempre y tú cuando andes como anduvo Abraham. Señor, yo sé que tú eres fiel, eres poderoso para conceder lo que has prometido. ¿Y cómo debemos de conducirnos? Pensando de esa manera y haciendo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Eso para los que están con algunos kilitos. No, pero no es de esos kilitos, que también no estaría mal, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice el apóstol: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos de correr esa carrera? Con paciencia, pero te voy a dar la llave. ¿Quieres la llave? Viene en el versículo siguiente: puestos los ojos en Jesús. ¿Quieres correr la carrera con paciencia? Pon los ojos en Jesús. Porque dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Yo pregunto, si quitas tus ojos, por eso es que yo lo veo tan clarito. Y voy a poner un ejemplo de cuando una chica lleva 3 meses y fulanito lleva 6 meses. Y están empezando a conocer al Señor, y el Señor aquí, y el Señor allá, pero de repente un día para otro dice: la hermanita me miró, o el hermanito me miró. Que hay uno ya echándole el ojo a una, que ya sé quién eres, te voy a perseguir con espada y lanza. Sí. Y yo pregunto, si tú tienes los ojos puestos en Jesús y dejas de mirar a Jesús, ¿a quién vas a seguir? Pues a la hermana o al hermano. Pero la llave es: puesto los ojos en Jesús,
¿verdad? ¿Cuál era? Hebreos 6, ¿qué? Hebreos 12:1. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y quiero que entiendas esto. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, es decir, llegó a lo que el Padre le había prometido. Pero dice que el cual, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y yo digo, pero ¿cómo alguien que está en la cruz, que lo están crucificando, puede tener gozo? Por eso dice el apóstol, puesto los ojos en Jesús, porque ya estamos viendo las promesas, no estamos viendo lo que estamos padeciendo. Cuando Jesús sufrió el oprobio en la cruz, lo que estaba haciendo es que él no estaba viendo lo que estaba sufriendo. Él estaba viendo todas aquellas almas que iba a salvar por medio de su muerte. ¿Me entendieron? Y entonces él dice, si yo por mi muerte voy a salvar a todas esas almas, yo muero con gozo. Por eso dice el apóstol, puesto los ojos en Jesús. Es decir, cuando tú tienes puestos los ojos en Jesús, la carrera que tienes por delante, sea de sufrimiento, de lo que sea, lo vas a hacer con gozo. Cuando dejas de mirar al Señor, entonces el gozo, que es nuestra fortaleza, se cae y empezamos a entrar en conflictos, que el hermano me dijo, y que aquí, que allá, y el gozo del Señor, entonces, no es nuestra fortaleza. Así que, hermano, mira hacia adelante como Dios quiere que veas. No dejes de mirar, cuando la Escritura dice, no mires el vino, ¿cuándo? Porque te morderá. Empezamos a... Claro, dejas de ver al Señor, empiezas a ver el vino, y entonces ella llega y te pica como una serpiente y empezarás a delirar. ¿Conocen ese pasaje en Isaías? Y te morderá y te revolverá, y dice que te hará piltrafas, y dice que cuando despierta dice, ay, voy otra vez, que me ama. Así es el alcohólico. Pero dice el Señor nos avisa, dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, ¿y qué dice? Y afirmad vuestros corazones. Engañoso, hermano, es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Gracias. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Pero dice que afirmemos. ¿Qué significa de afirmar? Que lo que un día decidiste, hoy hagas pacto otra vez. Y diga, Señor, yo un día dije que voy a seguirte, que yo te amo, que voy a hacer tu voluntad. Hoy reafirmo ese pacto que hice una vez contigo. Afirmad aquella decisión que un día tomaste, que no sé cuándo fue, y diga, hoy, Señor, vuelvo a hacer pacto. Reafirmo aquello que un día dije allá, que fue lo que le pasó a Pedro. Señor, yo contigo hasta la muerte. Lo dijo. Pero luego a la hora de la prueba no lo cumplió. Pero luego él hizo pacto con el Señor y se reafirmó, y entonces él murió como un mártir. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de nosotros debemos de pasar por ahí, de reafirmar el pacto que un día que hicimos con el Señor, y luego incluso sufrir con gozo la pérdida de nuestros bienes, incluso nuestra propia vida. Algunos me dicen, hermano, ¿usted por qué no se va con su familia? ¿Es que no puede servir al Señor allá o qué? Yo digo, buena pregunta, sí, es verdad, ¿por qué no puedo servir al Señor allá? Al lado de mi familia, mi casa, un día me voy acá, otro día me voy con mi familia. Pues mira, porque el Señor no me ha llamado a eso. Porque yo recibí el mandato del Señor de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El día que me diga el Señor, mira, id por todo el mundo y vete a tu casa y quédate allí, entonces me tendré que ir para allá. Pero no es lo que yo he recibido del Señor, sino de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Cuando yo fui a predicarle a mi familia y ni me pescaron, primero Nazaret, no. Allí en donde el pueblo donde estaba la mamá, no le pescaron, no pudo hacer milagro, se fue. Se fue a Belén, se fue a, qué sé yo, a las ciudades y regiones, a Bethsaida, y después hasta lo último de la tierra a predicar el Evangelio. Si no te pesca, pues entonces puedes ir para otro lado a predicar. Amén. Así que
Tened paciencia, hermano, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Qué tremendo esta palabra, ¿eh? ¿Cuántos se han quejado aquí contra un hermano alguna vez? A ver, que levanten la mano los que se quejan. Bien, pues dice la Escritura, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cuando yo leo esto digo, jolín, si a mí me hubiese pasado esto, no sé qué hubiese hecho. Se mueren todos tus hijos de un golpe. Todos los animales cae un rayo y te los quema. La casa es destruida. Luego te viene una lepra. Yo no sé. Y luego tu esposa te dice, maldice a Dios y muérete. Pero dice que Job guardó su integridad y no le echó la culpa a Dios de lo que estaba pasando, ¿verdad? Sino que habéis oído de la paciencia de Job y hemos escuchado de la paciencia de Job, pero ¿alguien ha pasado por la paciencia, por las aflicciones de Job? ¿A que no? Y a veces me pregunto, ¿y cómo una persona tiene que pasar por todo eso? Y me preguntaba, Señor, ¿por qué todos estos personajes que vienen en la vida han tenido que pasar por ahí? Bueno, lo que yo entendí, lo que el Señor me mostró fue, pues eso es para ejemplo. Para ejemplo, dice que las Escrituras son como ejemplo para nosotros, para no hacer cosas como hicieron ellos y para actuar como muchos de los profetas y siervos de Dios hicieron. Si Job, con toda esa aflicción que pasó, que fue terrible, pudo tener paciencia, ¿cuánto no más nosotros con una cosa tan sencillita como soportarnos los unos a los otros? ¿Me entendieron? Ahora quedó escrito para que nosotros entendamos que no hemos pasado ni siquiera, ni la sombra de lo que pasó Job. Y eso nos da una clara enseñanza de cómo debemos de conducirnos, pacientemente esperando al Señor. Amén. Mateo 18:23, quiero terminarlo rapidito, que son 2. Y dice, ese no lo vamos a leer porque es muy largo. Es el siervo el rey que mandó llamar a uno de sus siervos y le dijo, oye, págame lo que me debe. Y él le dijo, mira, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El rey se movió a misericordia y le dijo, ya, ok, te voy a esperar, voy a ser paciente contigo. Y él cuando salió, resulta que encontró a otro que también le debía plata. Y le dijo, oye, págame lo que me debe. Él, agobiado por lo que le debía al rey, le dice, págame lo que me debe. Y entonces el otro le dice, oye, sé paciente conmigo, que no tengo plata. Y entonces el otro lo agarró por el cuello y le dijo, no, págame lo que me debe. Y dice que lo echó en la cárcel. Entonces los siervos del rey vieron lo que había hecho ese hombre, dice que lo presentó y le dijeron al rey, oye, mira, al que tú perdonaste, al que tú fuiste paciente, él no fue paciente con el otro. Y entonces el rey se enfadó y lo echó preso. Ahora yo pregunto, si Dios ha tenido paciencia con nosotros, para resumirlo, ¿por qué no debemos de tener nosotros paciencia con los otros? Con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro ministerio, con lo que sea. Si nosotros agarramos del cuello y no somos pacientes con el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos, el rey se puede enfadar con aquellos siervos infieles y los va a meter presos. Amén. Y terminamos con Lucas 21:16 diciendo, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes. Escucha bien esto, porque esto no lo digo yo, esto lo dijo el Señor, ¿ya? Y quedó escrito para testimonio a nosotros. Me seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros,
y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Versículo 19, para concluir: con vuestra paciencia ganaréis vuestra salva. Amén. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que va a estar en nosotros, así que armémonos de valor. Ya hemos escuchado sobre la paciencia. Tú verás cómo reacciona ante situaciones. Así que responsables, hermanos, hermanas, cuando alguien quiera cometer una infracción, agárrale del hombro y dile: ten paciencia, hermano, ten paciencia. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sea paciente, hermano. Tome aliento en el Señor. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Y yo sé que muchos hemos actuado impacientemente y no hemos esperado como corresponde. En los tiempos de Dios hemos actuado impacientemente y hemos cometido infracciones. Y nos ha ido mal. Tenemos enemigos a nuestro alrededor por haber sido impacientes. Mira, hermano, cuando tú cometes una infracción como esa, todo tu alrededor a veces se vuelve conflictivo, porque no has esperado pacientemente en el Señor. Pero cuando esperas en las promesas, te irá bien. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Los adolescentes también, por favor. También. Y vamos a pedir dirección del Señor. Amén. Hermano, la palabra nos redarguye, nos enseña, pero no es para que salgamos por la puerta y nos olvidemos. Es para que la meditemos en nuestro corazón. Y digamos: Señor, si tú hoy nos has hablado sobre la paciencia, que viene escrita en tu palabra, examinamos nuestras vidas y debemos de preguntarnos: ¿soy una persona paciente o soy una persona impaciente que actúo locamente? No tengas temor del Señor. Amén. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que ponga paciencia en nuestras vidas. Aleluya. Van a venir pruebas, hermano, porque por medio de la prueba se va a demostrar si tienes paciencia o no. Así que la paciencia es conocimiento de la paz. Que tengamos paz en los momentos difíciles, cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando hay conflicto. Y pidámosle al Señor que nos dé fuerzas para resistir esos días y que ese fruto del Espíritu esté en nosotros como un fruto bien visible. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Queremos esperar pacientemente en ti. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y conforme a esas palabras de vida eterna, queremos esperar confiando en que tú vas a cumplir, Señor, las promesas que has dado a tu iglesia, aquella que anda en santidad y en la verdad. Oramos, Señor, por cada uno de los miembros, de los santos que se congregan en este lugar. Dios mío, pon paciencia en nosotros y que podamos esperar valientemente en los tiempos de aflicción. Padre, gracias por cada alma, Señor, que ha escuchado tu palabra. Bendícelo, sella, Señor, este principio en sus corazones. Dios mío, para que en el día malo podamos agarrarnos a esa verdad, a esa promesa y vivir por ella. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.